Muy buenos días. En este breve video voy a resumir algunas de las características principales de las lipoproteínas y la clasificación de Friedrich. Comenzaré por las características más importantes de las lipoproteínas. A continuación, cuáles son las apoproteínas presentes en cada lipoproteína, cuál es su función. Después, la clasificación de Friedrich y finalmente mostraré los resultados de la prueba de frío en cada clase de hiperlipidemia. Vamos adelante. En este cuadro les presentamos las características de algunas de las características de cada una de las lipoproteínas y comenzamos por la lipoproteína de alta densidad, HDL, High Density Lipoprotein. La densidad de esta lipoproteína es mayor de 1,063 gramos por cada mililitro de volumen que presente, es decir, es la más densa de todas. De ahí para encima, cualquier densidad. Su diámetro es más bien pequeño, es la más pequeña de todas también, entre 5 y 15 nanómetros, bien pequeñita. En cuanto a su composición, el 8% es triglicéridos, el 33% es proteína, 30% colesterol y el 29% fosfolípidos. Como ustedes ven, predomina el colesterol. La segunda lipoproteína es la LDL, Low Density Lipoprotein, proteína de baja densidad. Su densidad está situada entre 1.019 y 1.063 gramos por mililitro. Como ven, la frontera es que si llega a 1.063 ya pasa a ser HDL. Su diámetro es mayor que el HDL, entre 18 y 28 nanómetros. Su contenido en triglicéridos es bastante aproximado al del HDL, de 3 a 8%. Su contenido en proteínas es un poco menor que la HDL, 25%. Su contenido en colesterol significativamente superior, 46 a 50%. Y su proporción de fosfolípidos de 21 a 22, un poquito menor que la HDL. Como ustedes recordarán, las dos están muy relacionadas porque la HDL es la encargada de recoger el colesterol sobrante de los tejidos y llevarlo al hígado para su eliminación por la bilis. Y la LDL es la encargada de distribuir colesterol por los diferentes tejidos y es la única lipoproteína, lo repito porque es importante, que penetra dentro de la célula. Las demás recogen o dejan en la superficie los lípidos que transportan. La LDL penetra dentro de la célula. A continuación tenemos la IDL, lipoproteína de densidad intermedia, Intermediate Density Lipoprotein. Esta lipoproteína tiene una densidad de 1.006 a 1.019 gramos por mililitro. Tiene un contenido de triglicéridos en 31%, bastante alto. Un contenido de proteína de 18%, más bajo que las dos anteriores. Eso incluso hace que su densidad sea menor que las anteriores. El porcentaje de colesterol un 29% y el porcentaje de fosfolípidos un 22%. La IDL tiene una vida relativamente rápida. Ella es un puente intermedio entre la VLDL, que es la que vamos a hablar ahora a continuación, y la LDL. Es decir, la VLDL es transformada por la pérdida de triglicéridos en IDL, o sea, en lipoproteína de densidad intermedia, y esta es captada con gran rapidez por el hígado para convertirla en lipoproteína de baja densidad. ¿Por qué? Porque la IDL no es más que eso, un intermediario, un puente intermedio, y entre las grandes transportadoras de triglicéridos, que son los kilomicrones y la VLDL, y la gran transportadora de colesterol, la LDL. A continuación tenemos la lipoproteína de muy baja densidad, VLDL, Very Low Density Lipoprotein. Su densidad es de 0,95 a 1.006 gramos por mililitro. Su diámetro es mayor que las demás, entre 30 y 80 nanómetros. Ahora, si ustedes ven el rango, pues hay un rango pequeño ahí que puede interpretarse, o sea, el tamaño puede confundirse con la IDL, pero la densidad es diferente. O sea, lo que determina la diferencia entre uno y otro es más que el tamaño, la densidad. Aunque el tamaño está relacionado con la densidad y está relacionado con la concentración de algunas de las sustancias que transportan, sobre todo los triglicéridos, que a mayor cantidad de triglicéridos, menos densa. A mayor cantidad de proteína, más densa. Esta lipoproteína tiene un 50% de su contenido son triglicéridos, un 10% son proteínas, 22% es colesterol y un 18% fosfolípidos. Como ustedes ven, predominan los triglicéridos. Y tenemos ahora la transportadora de grasas desde el intestino hasta el cuerpo, que son los kilomicrones, son las bolitas más grandes. Tiene una densidad menor de 0,95 gramos por mililitro. De ahí para abajo cualquier densidad.
Su diámetro es el mayor también, sobre todo, oscila entre 75 y 1200 nanómetros. 75 nanómetros cuando ya está al ser transformada en VLDL. Recuerden que ella viaja por los tejidos van extrayendo de ella por la lipoproteína lipasa, o sea, la lipasa de lipoproteína, una enzima, van extrayendo triglicéridos y van disminuyendo su densidad y por tanto su diámetro también. Su contenido de triglicéridos es un 83%, proteínas de 1 al 2% son las que menos proteínas contienen, porque solo necesitan algunas apoproteínas para activar la lipoproteína lipasa, las proteínas de tipo C, que son las que activan la lipoproteína lipasa, y las demás son para mantener la estructura. Su porciento de colesterol, 8%. Porciento de fosfolípidos, 7%. Este es un gráfico que ilustra lo que hablábamos anteriormente. Los kilomicrones, los amarillos, lo que ven en amarillo, son los triglicéridos. Vean la cantidad, el porciento de triglicéridos en el kilomicrón, exagerado en relación con los demás. La HDL tiene más o menos la misma cantidad que la LDL. Desde el punto de vista, entonces, tenemos aquí el azul, que casi que no se ve en los kilomicrones, son las proteínas. Lo verde claro es el colesterol y lo naranja son los fosfolípidos. Ahí pueden apreciar la diferencia entre todas estas lipoproteínas, donde como ustedes ven, el kilomicrón es una bola de triglicéridos envuelta con una capita fina que lo cubre, y la HDL y la LDL se parecen bastante en la composición, aunque la LDL generalmente tiene más colesterol porque ella lleva colesterol por los tejidos, como ustedes saben, y la HDL lo que hace es recoger colesterol de los tejidos. Continuamos. Las funciones de las apoproteínas básicamente son 4. En primer lugar, el transporte de lípidos. Las apoproteínas se unen a lípidos como colesterol, triglicéridos y fosfolípidos para formar lipoproteínas que transportan a estas sustancias por el torrente sanguíneo. O sea, tienen una función estructural de esta bolita de grasa cubierta que es la que transporta los lípidos por el torrente sanguíneo. Segunda función, muy importante, reconocimiento y unión a receptores celulares. Algunas apoproteínas actúan como ligando, o sea, se unen a receptores específicos de la célula para facilitar la captación de lipoproteínas y el metabolismo de los lípidos. Ellas dicen, bueno, mira, aquí hace falta liberar triglicéridos, vamos a unirnos a esta célula para que entonces actúe la lipasa de lipoproteína y libere triglicéridos. Aquí hace falta dejar colesterol, entonces vamos a unirnos a un receptor de superficie para entrar, recuerden, la LDL entra a la célula y depositar colesterol dentro de la célula. O aquí hace falta recoger colesterol y yo tengo una apoproteína que dice únase a la célula, un receptor celular para recoger colesterol que me está avisando que a esta célula hay que recogerle colesterol que no va a utilizar, y entonces la HDL se une a ese receptor y recoge el colesterol. Esa es la segunda función de la apoproteína. Tercero, activación de enzimas. Algunas apoproteínas actúan como cofactores enzimáticos, es decir, regulan la actividad de enzimas que participan en el metabolismo de los lípidos. Básicamente, esas apoproteínas son las del grupo C, que van a regular la actividad de la lipasa de lipoproteína. Vamos a ver cómo. Tenemos C1, C2 y C3, que son las principales. C1 y C2 son activadores y C3 es inhibidora de esta enzima. La enzima lo que hace es liberar triglicéridos de las lipoproteínas para que puedan incorporarse a la célula. Mantenimiento, es la cuarta función, mantenimiento de la estructura de las lipoproteínas. Las apoproteínas contribuyen a que la lipoproteína se mantenga estable, que tenga una estructura estable y que funcione de forma adecuada. Ellas van a formar parte de la capa superficial y entonces, además de transportar los lípidos, van a mantener esta estructura de lipoproteína que no se modifique, que no varíe. Vamos a comenzar por la acción de cada una de las apoproteínas. La apoproteína A, las tres apoproteínas A, la A1, A2 y A4, que son las más importantes, actúan transportando colesterol hacia las lipoproteínas, o sea, incorporan colesterol a las lipoproteínas. La B48 y la B100 se encargan del transporte y liberación de los triglicéridos. La C1 y la C2 activan la lipasa de lipoproteína. La C3 inhibe la lipasa de lipoproteína. La D actúa en el transporte de lípidos y en la respuesta inflamatoria, aunque esta última acción no está muy clara, pero se plantea esto, transportan lípidos, pero además tienen cierta función en la respuesta inflamatoria. La apoproteína E facilita la unión de las lipoproteínas a las células hepáticas y otros tejidos para que puedan intercambiar lípidos. Y la A minúscula, muy importante, actúa en la liberación de colesterol en los tejidos.
y hablamos que la lipoproteína A minúscula pues tiene una acción, un papel muy importante en la génesis de la aterosclerosis. Ahora vemos acá, en este mismo cuadro, qué tipo de apoproteína se encuentra en cada tipo de lipoproteína. Vemos la apoproteína A1 se encuentra en la lipoproteína de alta densidad en los kilomicrones y en la lipoproteína de muy baja densidad. La A2 en la lipoproteína de alta densidad en los kilomicrones, igual que la A4. ¿Por qué? Porque hay transporte de colesterol. Estas son las lipoproteínas fundamentalmente que tienen un gran transporte de colesterol hacia las lipoproteínas, en dirección a las lipoproteínas. B48 se encuentra sobre todo en los kilomicrones y la B100, muy importante en la lipoproteína de muy baja densidad, de densidad media y en la de lipoproteína de baja densidad. ¿Por qué? Porque son las lipoproteínas que más liberan triglicéridos, los kilomicrones y estas otras tres. Lo que pasa es que los kilomicrones tienen la B48 y la VLDL, la IDL y la LDL B100. Las apoproteínas C1 y C2 activan la lipasa de lipoproteína y se encuentran, por tanto, en aquellas lipoproteínas que van a liberar triglicéridos. Aunque aquí tenemos la de alta densidad también, que libera poco triglicéridos, lo que hace más bien es recoger colesterol. Ahí están en la lipoproteína de muy baja densidad, en la intermedia y en la de alta densidad. Y en los kilomicrones, C1, C2 y C3. La D se encuentra sobre todo en la lipoproteína de alta densidad, que actúa en el transporte de lípidos y en la respuesta inflamatoria se plantea, y eso es parte también importante de la lipoproteína de alta densidad, que se plantea que tiene una acción antiaterogénica, anti-formación de placas de ateroma y antiinflamatoria. Y como ya les decía, la lipoproteína A minúscula tiene un papel muy importante en la liberación de colesterol en los tejidos y por tanto es mala. Es mala porque favorece la aterosclerosis. Aquí les presento el cuadro que va a reflejar las características principales de las hiperlipidemias. Comenzamos por la tipo 1, desde luego. El defecto, y requiero que recuerden esto para todas las que vamos a hablar hoy, lo que estamos hablando son las de las hiperlipidemias primarias, es decir, las que no son causadas por otras enfermedades, sino que dependen de factores genéticos o de causas desconocidas. Las características son iguales a las que son de causa secundaria, pero ¿cuál es la característica de la diferencia? Que en las de causa secundaria hay que tratar la causa. Y en este, pues, el tratamiento es el que le vamos a presentar hoy. En las demás, por ejemplo, usted tiene una hiperlipidemia 2A causada por diabetes mellitus descompensada. Si no trata la diabetes no resuelve ningún problema. Por tanto, el tratamiento básico sería el de la enfermedad que la causa. En estas que vamos a hablar hoy, el tratamiento básico es el que vamos a exponer en cada una de ellas. Esa es la diferencia fundamental. En la tipo 1, el defecto se encuentra en una deficiencia de la enzima lipasa de lipoproteína, que es la enzima encargada en los tejidos periféricos de extraer triglicéridos de los kilomicrones, de la VLDL y de la IDL, pero en este caso nos interesan los kilomicrones porque si no extrae de los kilomicrones, pues no pasan a ser VLDL y mucho menos IDL. Bien, la otra variante, o sea, la otra causa, es una alteración de la apoproteína C2, disculpen. La apoproteína C2 es la apoproteína que activa la lipasa de lipoproteína. Consecuencia de cualquiera de los dos defectos, no se extrae triglicéridos de los kilomicrones en cantidad suficiente, quedan kilomicrones circulando, si hacemos una dosificación de kilomicrones o triglicéridos más de 12 horas después de la ingestión de las comidas, pues nos encontramos con que existe un aumento de los kilomicrones en sangre. El suero, si hacemos la prueba del suero, presenta un sobredanante cremoso. Y el tratamiento básicamente con una dieta baja en calorías y baja en grasas animales. La hiperlipidemia tipo 2A es la más frecuente de todas. Su causa de la primaria es una deficiencia en el receptor de LDL. Como consecuencia de esta deficiencia, la LDL sigue circulando, no se une al receptor que está en la superficie de las células, no penetra dentro de las células, no se internaliza la célula, no entra a la célula, no se le extrae el colesterol, la LDL se eleva. Y al elevarse la LDL, se eleva el colesterol sanguíneo. ¿Cuál es el tratamiento? Resinas de intercambio iónico para no absorber colesterol, estatina para disminuir la formación de colesterol y la vitamina B3. Si hacemos una prueba del frío, lo que vamos a encontrar es que el suero es transparente. O sea, es normal completamente. ¿Por qué?
porque el colesterol no modifica las características del suero. Y aquí lo que está elevado es el colesterol. Lo que modifica las características del suero en la prueba del frío son triglicéridos. La tipo 2B, muy parecida a la anterior en algunos aspectos y precisamente la alteración básica es una deficiencia en el receptor de LDL, pero hay también un aumento de la apoproteína B. Y esto modifica un poco la situación porque ya son dos defectos genéticos. Se eleva no solo la LDL, sino también la VLDL. El suero es turbio. ¿Por qué? Porque la VLDL tiene una gran cantidad de triglicéridos. Y por tanto se elevan los triglicéridos y se eleva el colesterol. Ambos. Hay elevación tanto de colesterol como de triglicéridos. El tratamiento, además de la dieta, es con estatina, vitamina B3 y fibratos. ¿Por qué no la resina de intercambio? Porque la resina de intercambio está dirigida fundamentalmente a impedir la absorción de colesterol dietético. Y el problema aquí no es ese. Aquí hay que colocar tratamiento para la hipercolesterolemia y colocar tratamiento también para la hipertrigliceridemia, que ya veremos en los próximos programas cuáles son los medicamentos a utilizar. Estos medicamentos que estoy mencionando, los mecanismos de acción se describen en los próximos dos programas. Tipo 3. El tipo 3 es muy raro, como ya dije en el programa anterior, es genético. Hay un defecto en la síntesis de apoproteína que se transforma en apoproteína E2, lo que se produce que no tiene una función adecuada como ligando para la extracción de los triglicéridos de las diferentes lipoproteínas, y lo que se eleva es la lipoproteína de densidad intermedia que se prolonga su vida media por largo tiempo, no pudieron ser transformadas en LDL por las células hepáticas porque no pueden captarla de forma adecuada. Tratamiento, además de la dieta, fibratos y estatina, y el suero, cuando hacemos un análisis de suero, es turbio. ¿Por qué es turbio? Porque la IDL tiene un alto contenido en triglicéridos. No así en colesterol. Puede elevarse el colesterol, pero no mucha cantidad, no es tan elevado. Lo más significativo es la elevación de triglicéridos. Tipo 4. Producción incrementada de lipoproteína de muy baja densidad y deficiencia de eliminación. Ese es el defecto genético que se produce. O sea, la lipoproteína de muy baja densidad, se aumenta mucho la producción de esta lipoproteína y no se elimina de forma adecuada. ¿Qué se eleva? Lipoproteína de muy baja densidad. Como consecuencia, elevación de los triglicéridos. Como consecuencia de la elevación de los triglicéridos, suero turbio. Tratamiento, fibratos, vitamina B3 y estatinas. Tipo 5. El defecto es la producción aumentada de VLDL y deficiencia de LDL. O sea, se produce mucha VLDL igual que en la 4, pero aquí se asocia otra situación y es la deficiencia en la lipoproteína de baja densidad. Consecuencia, pues la VLDL está aumentada, los kilomicrones están aumentados porque cuesta más trabajo transformarlo en VLDL, y cuando hacemos una prueba de frío encontramos una característica: el sobredanante es cremoso y el suero turbio. O sea, están aumentados los triglicéridos, tanto de la VLDL, por tanto suero turbio, como de los kilomicrones, sobredanante cremoso. La grasa, el lípido más elevado, los triglicéridos. Puede haber una elevación ligera del colesterol, pero básicamente son los triglicéridos. Tratamiento, vitamina B3 y fibratos. Además de la dieta, desde luego, ¿no? Resultado de la prueba de frío. Lo primero es normal. Tenemos el suero, recuerden, la prueba de frío, se toma sangre, se da a coagular, se separa el sobredanante, por tanto se eliminan las proteínas fundamentales que están y los elementos formes, se da células. Ya se eliminan, lo que nos queda es el suero no es más que líquido, que va a contener algunas cosas, un poquito de grasa, las lipoproteínas, algunas proteínas, cosas mínimas, y entonces lo dejamos aproximadamente 18 a 24 horas en un refrigerador a 8 grados de temperatura, y lo leemos a las 24 horas aproximadamente. Normal, el suelo sigue transparente como si nada. En la hiperlipidemia tipo 1, lo que ustedes ven ahí, aparece un sobredanante cremoso en la parte superior. Por debajo de este sobredanante cremoso, normal. En la 2A, como lo único que está elevado es el colesterol y el colesterol no enturbia el suero, lo que nosotros tenemos aquí es igual que si fuera normal. O sea, el suero está normal. En la 2B, en la 3 y en la 4, como están elevados los triglicéridos y no son los triglicéridos de los kilomicrones, lo que tenemos es un suero turbio. Y en la 5, que están elevados
los triglicéridos de la VLDL y los triglicéridos kilomicrones, lo que tenemos es suero turbio con sobrenate cremoso. Este es el resumen completo de la hiperlipidemia que habíamos hablado hasta ahora. Muchas gracias.